Este es un ejercicio bastante interesante donde en esta parte nos están dando toda la información que necesitamos y nos están pidiendo dibujar el ciclo en un diagrama presión-volumen. También nos piden calcular el número de moles de gas y la presión y la temperatura después de la expansión adiabática, ¿no? Y también nos están pidiendo este otro statement. Nos vamos a centrar en esta primera parte y en lo que nos están pidiendo. Entonces nos están pidiendo dibujar el ciclo en un diagrama presión-volumen. Entonces acá tenemos presión-volumen, ¿sí? Y nos están pidiendo calcular el número de moles de gas, ¿no? Y la presión y la temperatura después de la expansión adiabática. Muy bien, nos están diciendo que es un gas ideal diatómico y se encuentra inicialmente a una temperatura T1 igual a 300 Kelvin. Es decir, este primer punto le vamos a llamar el punto 1 o el estado 1 y vamos a decir que tiene una temperatura igual a 300 Kelvin. Y a la vez este mismo estado tiene una presión igual a 10 elevado a la 5 pascales. Es decir, su presión P1 sería igual a 10 a la 5 pascales. También nos están diciendo que ocupa un volumen igual a 0.4 metros cúbicos. ¿Sí? Este sería su volumen. Por lo tanto tenemos la presión, el volumen y la temperatura del punto 1, ¿sí? Y luego nos dicen que el gas se expande adiabáticamente hasta ocupar un volumen igual a V2 igual a 1.2 metros cúbicos. Antes de continuar, para calcular el punto número 2 necesitamos calcular el número de moles, es decir, la cantidad de gas que se encuentra en este estado 1 y que va a ser la misma cantidad de gas que se va a encontrar en los diferentes otros estados, ¿no? A medida que vamos graficando vamos a ir viendo cómo utilizamos esa información que vamos a calcular en este momento. Estamos hablando de un gas ideal, por lo tanto podemos aplicar la ecuación pavo-ratón, ¿no? Y estamos analizando el estado número 1, por lo tanto sería presión 1 multiplicado por volumen 1 igual a R por temperatura 1 igual al número de moles. Por lo tanto N o número de moles o la cantidad de gas sería igual a todo lo que está al otro lado de la ecuación. Acá está N, sería presión 1 por volumen 1 dividido entre lo que multiplica a N, es decir, R por T1. Y R vendría a ser igual a todos estos valores numéricos tomando en cuenta las diferentes unidades que pueda tener, ¿no? Todos estos valores vendrían a ser igual al valor de R, por lo tanto, desarrollando esto en la ecuación tendríamos presión P1 igual a 10 elevado a la 5 pascales multiplicado por su volumen V1, que es igual a 0.4 metros cúbicos, dividido entre R, que en este caso tenemos que escoger uno de ellos. Como pueden ver, acá tenemos pascales, metros cúbicos y la temperatura nos están dando en Kelvin. Por lo tanto necesitamos un valor de R que tenga esas tres unidades. Veamos, pascales se encuentra acá. Tenemos pascales, metros cúbicos, moles, que es en las unidades que deseamos calcular, y Kelvin, ¿sí? Por lo tanto escogemos esto. De todas estas unidades nos interesa que R tenga estas unidades. Por lo tanto este valor numérico lo copiamos acá y multiplicado por la temperatura T1, que es igual a 300 Kelvin. N sería igual, volvemos a copiar todo esto, pero básicamente esto sería lo mismo que decir este valor entre 1 y 0.4 metros cúbicos es lo mismo que decirlo entre 1, ¿no? Todo esto se encuentra en el numerador y ahora copiamos todo esto. Acá este número también lo podemos poner entre 1 y estos 300 Kelvin también entre 1, de tal forma que extremos multipliquen con extremos y medios multipliquen con medios. Es decir, N sería igual a extremos con extremos, sería todo esto, ¿no? Y ahora multiplicamos medios con medios, es decir, 1 por 1 y por este número por pascales, por metros cúbicos y por 300 Kelvin. De tal forma que podemos eliminar pascal con pascal, metros cúbicos con metros cúbicos y Kelvin con Kelvin. Y nos quedaría que N sería igual a 16 moles. Estos 16 sale de multiplicar 10 elevado a la 5 por 0.4 dividido entre este número y entre 300, ¿no? ¿En qué unidades? En unidades de moles. Con esto estamos resolviendo justamente lo que nos están pidiendo acá, ¿no? Calcular el número de moles del gas, ¿no? Y ese valor numérico lo colocamos acá, el mismo que lo vamos a utilizar a lo largo del ejercicio. Muy bien, ahora nos están pidiendo calcular la presión y la temperatura después de la expansión adiabática. Esto igual lo íbamos a tener que calcular ya que nos están pidiendo dibujar el ciclo en un diagrama presión-volumen, por lo que podemos ver que simplemente está redundando, ¿no? Entonces a este punto le vamos a llamar el estado número 2
Y vemos qué es lo que nos dice el ejercicio. El gas se expande adiabáticamente hasta ocupar un volumen V2 igual a 1.2 metros cúbicos. Es decir, el recorrido entre el punto 1 y el punto 2 va a ser durante un proceso adiabático. Y nos están diciendo que se expande, ¿no? Es decir, su volumen V2 sería igual a 1.2 metros cúbicos de acuerdo a los datos del ejercicio. Estamos asumiendo de que la presión va a caer, ¿no? Pudimos haber asumido tal vez de que la presión incrementaba. En este caso estamos asumiendo de que la presión va a caer. Vamos a ver qué es lo que nos va a salir. Entonces vamos a calcular a qué sería igual la presión P2. Acá nos encontramos en un proceso adiabático. En un proceso adiabático podemos utilizar esta ecuación, ¿sí? Donde podemos decir de que la presión de un estado multiplicado por el volumen de ese mismo estado elevado a la constante K es igual a la presión del otro estado, que en este caso sería del estado número 2, multiplicado por su volumen de ese estado número 2 elevado a la componente K, donde K es igual a calor específico a presión constante dividido entre calor específico a volumen constante. En este caso tenemos la presión P1 y el volumen V1, ¿sí? Para el punto número 2 tenemos el volumen V2. Deseamos calcular la presión número 2 y para eso necesitamos calcular el valor de K. Si tenemos el valor de K podemos calcular a qué sería igual la presión en el estado número 2. Y para eso tenemos gases monoatómicos, diatómicos o triatómicos. Los gases monoatómicos se pueden entender como por ejemplo el helio, el neón, el argón. Gases diatómicos como el dinitrógeno, el dihidrógeno, el oxígeno diatómico, y gases triatómicos como por ejemplo el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Y para cada uno de ellos tenemos una regla para calcular el calor específico a volumen constante o el calor específico a presión constante, donde para el caso de los gases monoatómicos el calor específico a volumen constante se calcularía mediante esta ecuación, y de la misma forma para los gases diatómicos y triatómicos. Y para el calor específico a presión constante nos indica la teoría que se puede calcular de esta manera, para el caso de los gases diatómicos de esta manera y para el caso de los gases triatómicos de esta manera, donde R básicamente podría ser tomado de esta tablita, ¿sí? Cualquiera de estos valores. En este caso estamos hablando de un gas ideal diatómico, por lo tanto podemos tomar estos dos valores para calcular el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. Es así que el valor de K sería igual a C sub P, es decir 7 medios de R dividido entre C sub B, que sería 5 medios de R. Como podemos ver, podemos eliminar R con R y este 2 con este 2, y al realizar esta división el valor de K sería igual a 7 quintos, y al realizar esta división sería igual a 1.4, y este valor lo reemplazamos dentro de esta ecuación, por lo que acá tendríamos presión P sub 1 que es igual a 10 elevado a la 5 pascales, que multiplica el volumen V sub 1 que es igual a 0.4 metros cúbicos elevado a K, y el valor de K es igual a 1.4, y eso es igual a la presión en el punto número 2, que es lo que deseamos calcular, multiplicando por el volumen en el punto número 2, que es igual a 1.2 metros cúbicos, como podemos ver, elevado al valor de K, que es igual a 1.4. Desarrollando tendríamos lo siguiente. El valor de P sub 2 sería igual a todo lo que está al otro lado de la ecuación dividido entre lo que multiplicaba P sub 2. Desarrollando tendríamos acá 10 elevado a la 5 pascales, que multiplica, acá es 0.4 elevado a la 1, que multiplica ese 1 a 1.4, ¿no? Y que multiplica a m elevado a la 3 por 1.4 es igual a 4.2. Todo esto dividido entre 1.2 elevado a la 1, este 1 multiplica 1.4, sería 1.2 elevado a la 1.4, y a la vez que multiplica a metros elevado a la 3 por 1.4, es decir 4.2. Podemos ver que podemos eliminar metros elevado a la 4.2 tanto del numerador como del denominador, y de tal forma que la presión P sub 2 nos sale igual a 21.479.8 pascales. Es decir, ya tenemos la presión en el estado número 2 o en el punto número 2, ¿no? Ahora, acá la presión en el punto 1 nos están dando como un número de 10 elevado a la 5 pascales. Para guardar uniformidad, este número lo vamos a poner en función de un número que multiplica a 10 elevado a la 5, ¿sí? Entonces para eso multiplicamos por 10 elevado a la 5 y dividimos entre 10 elevado a la 5.
Es así que tendríamos este número entre 10 a la 5, nos da 0.21, redondeando, que multiplica a 10 elevado a la 5 y que multiplica en las unidades de pascales. Este valor numérico lo vamos a colocar acá, ¿sí? Sería 0.21 por 10 elevado a la 5 pascales. Entonces ya tenemos todos los datos del punto número 2. Ahora, acá tenemos un número que multiplica a 10 elevado a la 5. Para guardar el mismo orden, acá vamos a colocar como si esto fuese 1 por 10 elevado a la 5, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, como podemos ver, acá básicamente sería de 0 a 0.21. Es decir, el número 0.21 por 10 elevado a la 5. Y de 0 llegamos hasta 1, ¿no? 1 por 10 elevado a la 5. Muy bien. Continuamos, borramos la pizarra. Ahora, debido a que esto es un gas ideal, podemos aplicar pavo ratón, ¿sí? Para el estado número 2. Sería presión en el punto 2, volumen en el punto 2 y temperatura en el punto 2. De tal forma que podemos calcular la temperatura en el punto número 2. Y esta temperatura sería igual a todo lo que está al otro lado de la ecuación dividido entre los valores que multiplicaba a la temperatura número 2, ¿no? Es decir, AR multiplicado por N. Reemplazando los valores numéricos tenemos la presión en el punto número 2 es igual a 0.21 por 10 elevado a la 5 pascales. Sin embargo, este es un número que está redondeado, ¿no? El valor numérico total, para evitar comernos decimales, sería este, ¿no? 21.479.8 pascales. Y eso es lo que vamos a utilizar acá, que multiplica al volumen en el punto número 2, es decir, a 1.2 metros cúbicos, y esto que divide a R. En este caso tenemos que escoger un valor numérico con sus respectivas unidades, y para eso tenemos que ser conscientes que acá tenemos presión, metros cúbicos, N en este caso sería moles, ¿sí? Entonces tiene que tener al menos estas tres unidades. ¿Cuál de ellos es? Sería, acá está, pascales, metros cúbicos y moles, ¿no? Y en este caso tendríamos Kelvin también. Por lo tanto cogemos esto, ¿sí? Esto es lo que cogemos y que multiplica el número de moles, que sería igual a 16 moles. Entonces tendríamos todo esto, lo reordenamos, básicamente esto está en el numerador y podemos decir que es este número dividido entre 1, acá de la misma forma, entre 1, y todo esto está dividido entre este número, que también a este número lo estamos colocando entre 1 y que multiplica a los 16 moles entre 1, ¿no? De tal forma que multiplicamos extremos con extremos. Al multiplicar extremos con extremos nos va a dar en el numerador este número multiplicado a 1.2 metros cúbicos, que multiplica a 1, ya no lo colocamos, que multiplica a mol y que multiplica a Kelvin, ¿no? Y a la vez que multiplica a 1. Y todo eso a la vez dividido con medios. Básicamente es 1 por 1, ya no se coloca, que multiplica a todo este número y que multiplica a 16 moles. Podemos eliminar unidades, como pueden ver acá, y nos quedaría el valor numérico en Kelvin. Al multiplicar 21.479.8 por 1.2 entre este número y entre 16, nos sale 193.7 Kelvin. Ahora, cuando estamos en un proceso adiabático, también tenemos otra ecuación que se puede utilizar entre un estado y otro estado. Y esa ecuación vendría a ser esta ecuación, ¿no? Donde tenemos la temperatura de un estado que multiplica el volumen de ese mismo estado elevado a la K-1, y eso es igual a la temperatura del otro estado que multiplica el volumen de ese otro estado elevado a la K-1. El valor de K ya lo hemos calculado. Veamos qué es lo que nos sale. Nos debería de salir la misma temperatura, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos sale. Entonces tendríamos esta temperatura en el punto 1, que son 300 Kelvin, que multiplica a este volumen en el punto número 1, que sería igual a 0.4 metros cúbicos, elevado a la K-1, K es 1.4, por lo tanto sería 1.4 menos 1, y eso es igual a la temperatura en el punto número 2, que multiplica a su volumen en el punto número 2, elevado a la K-1. Al restar este exponente 1.4 menos 1 sería 0.4 aquí y 0.4 aquí. Desarrollando tendríamos que la temperatura en el punto 2 sería igual a todo lo que está al otro lado, que sería todo esto, dividido a lo que estaba multiplicando, ¿no? Que sería 1.2 metros cúbicos elevado a la 0.4. Por lo tanto, la temperatura T sub 2 sería igual. Acá multiplicamos, ¿no? Sería 0.4 a la 1 y ese 1 multiplica este 0.4. Este exponente 3 de los metros multiplica 0.4, sería 1.2. De la misma forma acá, es 1.2 elevado a la 1. Ese 1 por 0.4 es 0.4.
y este 3 por 0.4 sería 1.2. De tal forma que podemos eliminar menos elevado a la 1 medio, tanto el numerador con el denominador. Y al desarrollar todo esto nos saldría que esta temperatura en el punto número 2 sería igual a 193.3 Kelvin. Como podemos ver, es un valor bastante cercano a esta temperatura que habíamos calculado. Por lo tanto, podemos escoger cualquiera de los dos valores numéricos, ¿no? En este caso vamos a optar por este valor numérico y eso es lo que colocamos acá, donde podemos decir que la temperatura T sub 2 de este estado número 2 sería igual a 193.7 Kelvin. Quiero resaltar algo. En este caso nosotros también pudimos haber cogido inicialmente esta temperatura T sub 2 de 193.3 Kelvin, ¿sí? Entre el estado 1 y el estado 2. Imagínense que aún no hemos calculado el valor numérico de la presión. Entonces utilizamos esta ecuación inicialmente y vemos que la temperatura en el punto 2 es 193.3 Kelvin. En este caso estamos escogiendo este otro valor numérico, pero imaginemos que estamos cogiendo este valor numérico, ¿sí? Entonces, una vez que en el punto número 2 ya tenemos este volumen V sub 2, tenemos la temperatura T sub 2, que sería este valor numérico, podemos aplicar pavo ratón, donde tendríamos V sub 2, tendríamos T sub 2, que sería este valor numérico, N también ya lo teníamos, el valor de R también que lo podemos escoger, y el valor de la presión P sub 2 podríamos calcular, ¿no? Nos debería de salir una presión P sub 2 bastante similar a este valor numérico. Pueden calcularlo ustedes en sus casas a ver qué es lo que les sale, y redondeando nos debería de salir este mismo valor numérico, ¿no? Solamente quería hacer esa pequeña acotación y continuamos. Ya tenemos toda la información del estado número 2. Vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo el ejercicio. Nos dice: posteriormente se comprime isotérmicamente hasta que su volumen es otra vez V sub 1, ¿no? Y por último vuelve a su estado inicial mediante una transformación isocórica. Es decir, de este punto número 2 se dirige hasta un punto número 3. No nos está diciendo que vuelve directamente al estado número 1, ya que vuelve a un estado número 3 y después ya vuelve al estado número 1 mediante una transformación isocórica, ¿no? Posteriormente. Entonces, graficaríamos el estado número 3 en este punto, ¿sí? Vamos a decir que este sería el estado número 3 y regresa mediante un proceso isotérmico, es lo que nos está diciendo, ¿no? Posteriormente se comprime isotérmicamente y hay una compresión, es decir, hay una reducción de volumen. Este volumen se comprime, está disminuyendo el volumen, ¿no? Se comprime isotérmicamente hasta que su volumen es otra vez V sub 1, es decir, a esta misma altura, donde su volumen es otra vez V sub 1, ¿no? Y por lo tanto podemos decir que el volumen V sub 3 vendría a ser igual al volumen V sub 1. Colocamos acá V sub 3 y la presión P sub 3 no la tenemos, deseamos calcularla. Y también tendríamos la temperatura T sub 3, que vendría a ser esta misma temperatura, ya que es un proceso isotérmico, ¿sí? Es decir, a lo largo de todo este proceso de regreso, básicamente tendríamos la misma temperatura, ¿no? Esto ocurre con la temperatura que no varía. Por eso es que nos están diciendo que es un proceso isotérmico, la temperatura no cambia. Entonces tenemos volumen, tenemos temperatura, faltaría presión, ¿no? Y nos dice el ejercicio: y por último vuelve a su estado inicial mediante una transformación isocórica. Es decir, desde este punto número 3 vuelve a su estado inicial, es decir, al punto número 1, mediante un proceso isocórico. Lo estoy pintando el mismo color para que indique que nos referimos al proceso isocórico, ¿no? Es decir, a volumen constante. Eso significa isocórico, también podríamos haberlo llamado isométrico, ¿sí? O isovolumétrico. Muy bien, vamos a calcular a qué sería igual el valor de la presión P sub 3, que es lo que necesitamos calcular para que finalmente hayamos concluido con el dibujo del ciclo en el diagrama presión-volumen, ¿no? Calculando esta presión habremos cumplido con lo que nos están pidiendo acá. Entonces, para eso aplicamos pavo ratón, ¿sí? Para el punto número 3. Como es para el punto número 3, sería presión en 3, volumen en 3 y temperatura en 3. Nos falta calcular la presión. Entonces la presión en el punto 3 sería igual a todo lo que está a la derecha, y este V sub 3 que está multiplicando pasa a dividir. Tendríamos que escoger el valor de R, que multiplica la temperatura T sub 3, que en este caso es igual a 193.7 Kelvin, y que multiplica a N, que sería el número de moles,
que divide entre el volumen B sub 3, que en este caso es 0.4 metros cúbicos. Entonces, ¿qué valor de R vamos a coger? Necesitamos que tenga Kelvin, moles y metros cúbicos. Veamos. Este no, tampoco. Este sería, ¿no? Tenemos Kelvin, moles y metros cúbicos. Entonces cogemos este valor numérico y lo colocamos acá. De tal forma que este número lo colocamos entre 1, esto también entre 1, esto entre 1 y esto entre 1, ¿no? Entonces P sub 3 sería igual, acá multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. En este caso sería extremos con extremos en el numerador, sería este valor numérico, pascales, metros cúbicos, por 193.7 Kelvin y por 16 moles. Y por 1, lógicamente, estamos extremos con extremos, y que divide entre medios con medios, ¿no? Sería 1 por mol por Kelvin, por 1 y por 0.4 metros cúbicos. Muy bien, ahora sí eliminamos metros cúbicos con metros cúbicos, Kelvin con Kelvin y moles con moles. De tal forma que P sub 3 sería igual a 64.420.5 pascales. Esto sale de multiplicar este número por 193.7 por 16 y al dividirlo entre 0.4, ¿no? ¿En qué unidades? En estas unidades de pascales. Este valor numérico lo colocamos acá y deseamos tener esta información en un número que multiplique por 10 elevado a la 5. ¿Sí? Para que guarde correlación con estos los dos números. Por lo tanto, lo multiplicamos por 10 a la 5 y lo dividimos entre 10 a la 5. Entonces, este número al dividirlo entre 10 a la 5 sería 0.64, redondeando, que multiplica a 10 a la 5 y que multiplica pascales. Esto colocaríamos como valor de P sub 3, ¿no? Para colocarlo en esta gráfica. Entonces, ya hemos cumplido con este punto número 1. Estamos dibujando el ciclo en un diagrama presión-volumen, ¿sí? Estamos cumpliendo con esto. Ahora nos centramos en calcular la variación de la energía interna, el trabajo y el calor en cada transformación. Entonces vamos a calcular la variación de la energía interna, ¿no? Que sería igual a todo esto. Este valor lo podemos descomponer como número de moles por el calor específico a volumen constante y que multiplica la variación de la temperatura. Esta ecuación la podemos utilizar para cada uno de estos procesos. Para el proceso adiabático, para el proceso isotérmico y para el proceso isocórico. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a analizar primeramente entre el estado 1 y el estado 2. Por lo tanto, sería variación de la energía interna de 1 a 2 y la variación de la temperatura también sería de 1 a 2. De tal forma que la variación de la temperatura sería básicamente la temperatura final, es decir, la temperatura T sub 2, menos la temperatura inicial, que sería la temperatura T sub 1. Necesitamos calcular el calor específico a volumen constante, donde tenemos para los gases monoatómicos, diatómicos y triatómicos, y tenemos el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. En este caso estamos hablando de un gas ideal diatómico. Nos interesa el calor específico a volumen constante de este gas diatómico, que en este caso sería 5 medios de R, ¿no? Entonces el calor específico a volumen constante para este gas diatómico sería 5 medios de R, donde R básicamente representa cualquiera de estos valores numéricos. Tenemos la variación de la energía interna, donde normalmente la energía interna se expresa en joules o en calorías. En este caso normalmente no se expresa en pascales por metros cúbicos, ni en milímetros de mercurio por litro, ni en estas otras dos unidades, por lo que escogeríamos cualquiera de estos dos valores, ¿no? En este caso vamos a escoger este valor. Entonces tendríamos 5 medios que multiplica a R, es decir, que multiplica todo esto, de tal forma que tengamos un valor de energía interna en joules. Al realizar esta multiplicación 5 medios por este valor numérico, tendríamos este valor numérico, ¿no? Expresado en las unidades de joules entre moles por Kelvin. Y eso es lo que vamos a reemplazar dentro de esta ecuación. Acá tendríamos número de moles, que son 16 moles, que multiplica al calor específico a volumen constante, ¿sí? Que ya lo acabamos de calcular, que multiplica a la temperatura T sub 2, que sería 193.7 Kelvin, menos la temperatura T sub 1, que sería 300 Kelvin. Al realizar esta resta nos sale menos 106.3 Kelvin. Podemos eliminar moles con moles y Kelvin con Kelvin. De tal forma que esta multiplicación nos sale igual a menos 35.353.2 joules. Ese valor numérico lo colocamos acá. Ahora nos centramos en calcular la variación de la energía interna entre
el estado 2 y el estado 3. Para eso utilizamos esta misma ecuación y sería la variación de la energía interna de 2 a 3 y sería la variación de la temperatura de 2 a 3. De tal forma que tendríamos la variación de la temperatura sería la temperatura final, es decir, la temperatura T sub 3, menos la temperatura inicial, que sería la temperatura T sub 2. El número de moles es igual a 16 moles. Calor específico a volumen constante es toda esta expresión. La temperatura T sub 3 sería igual a 193.7 menos la temperatura T sub 2 sería este mismo valor numérico. Como podemos ver, esto sería igual a 0 joules, ya que esta resta nos sale 0, ¿sí? Para un proceso isotérmico, por regla general, la variación de la energía interna siempre es igual a 0. No hace falta hacer toda esta operación, ¿sí? Por lo que pudimos haber puesto de frente la variación de la energía interna de 0 a 3 igual a 0 joules. En este caso, estamos probando esta ecuación y colocamos este valor numérico acá. Nos faltaría calcular la variación de la energía interna entre el punto 3 y el punto 1. Entonces sería la variación de la energía interna de 3 a 1 y la variación de la temperatura de 3 a 1. De tal forma que la variación de la temperatura sería la temperatura final, que sería la temperatura T sub 1, menos la temperatura inicial, que sería la temperatura T sub 3. El número de moles sería igual a 16 moles, que multiplica el calor específico a volumen constante, que multiplica la temperatura T sub 1, que son 300 Kelvin, menos la temperatura T sub 3, que serían estos 193.7 Kelvin. Al realizar esta resta nos sale 106.3 Kelvin. Podemos eliminar mol con mol y Kelvin con Kelvin y nos quedaría este valor en joules. Es decir, nos quedaría igual a 35.353.2 joules. Esto lo colocamos acá. Ya hemos calculado la variación de las energías internas. Nos falta calcular los trabajos y finalmente los calores, ¿no? En cada una de esas transformaciones. Si bien es cierto que ya tenemos estas tres variaciones de energía interna, vamos a hacer un paso adicional antes de iniciar con el cálculo de trabajo. Acá estamos viendo un proceso cíclico y sabemos que las variaciones de energía interna en un proceso cíclico deberían de sumar igual a 0. Por lo tanto, la variación de la energía interna de 1 a 2 más la variación de la energía interna de 2 a 3 más la variación de la energía interna de 3 a 1 debería de ser igual a 0. Habíamos calculado anteriormente la variación de la energía interna de 1 a 2 y eso es lo que colocamos acá. Habíamos calculado la variación de la energía interna de 2 a 3, que es igual a 0. Vamos a asumir que aún no tenemos la variación de la energía interna de 3 a 1 y esto debe ser igual a 0. Este valor numérico nos debe de salir igual a lo que hemos calculado acá. Estamos haciendo un check-in, verificando, ¿no?, que debería de salir exactamente lo mismo. Por lo tanto, resolviendo esta ecuación, acá como podemos ver, este valor numérico pasa al otro lado y cambia de signo y nos saldría 35.353.2 joules positivo. Es exactamente lo que nos ha salido. Estamos verificando y simplemente vemos que estamos bien, ¿no? Continuamos, borramos la pizarra. Ahora vamos a calcular el trabajo de 1 a 2, ¿no? Para eso la ecuación general del trabajo es igual a la integral de presión por diferencial de volumen, que va desde un volumen inicial hasta un volumen final. Y la ecuación de la primera ley de la termodinámica nos dice que variación de la energía interna es igual a calor menos trabajo. Vamos a poner el calor en función de las otras variables y simplemente despejamos, ¿no? Sería calor igual a todo lo que está al otro lado de la ecuación y el menos trabajo pasa al otro lado con signo cambiado. Ahora vamos a calcular esto para el punto 1 a 2, por lo tanto sería calor de 1 a 2, variación de energía de 1 a 2 y trabajo de 1 a 2. En este caso estamos hablando de un proceso adiabático, es decir, en un proceso adiabático el calor no ingresa al sistema y tampoco sale del sistema, es decir, el calor sería igual a 0. Por lo tanto colocamos el calor de 1 a 2 igual a 0 joules. Ya estamos calculando parte de lo que nos están pidiendo acá, ¿no? El calor en cada transformación. Y a la vez estamos calculando el trabajo. Vamos a ver. Entonces el trabajo de 1 a 2 sería igual menos variación de la energía interna de 1 a 2, ¿no? Esto pasa al otro lado con signo cambiado. Entonces tendríamos acá menos variación de energía interna de 1 a 2, que básicamente sería todo este valor numérico. Menos con menos nos saldría que el trabajo sería igual a 35.353.2 joules. Eso lo colocamos acá. Ya tenemos el trabajo de 1 a 2 y también el calor de 1 a 2.
¿sí? Estamos calculando estos dos puntos a la vez. Ahora vamos a calcular de 2 a 3. Entonces acá tendríamos la ecuación de la primera ley de la termodinámica, donde lo reordenamos todo, pero en función de 2 a 3, ¿no? Entonces sería el calor de 2 a 3, que sería este calor, es igual a la variación de la energía interna de 2 a 3, y este menos trabajo pasa al otro lado con signo positivo, sería trabajo de 2 a 3. En este caso estamos hablando de un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico estamos viendo que la variación de la energía interna es igual a 0, por lo tanto eliminamos esta variación de la energía interna y nos quedaría que el calor de 2 a 3 es igual al trabajo de 2 a 3, por lo que para calcular el trabajo vamos a utilizar esta ecuación, ¿sí? Como podemos ver, la presión no es constante, la presión cambia, entonces vamos a utilizar la ecuación de pavo-ratón para colocar a la presión en función del volumen, ¿no? Y de tal forma que lo reemplazamos dentro de esta ecuación y podemos realizar la integración y así calcular el valor del trabajo de 2 a 3. Entonces la presión sería igual a todo lo que estaba a la derecha y el volumen pasa a dividir. Lo que representa esta presión lo reemplazamos dentro de esta ecuación. Los valores RT y N los sacamos de esta integración, ya que R es una constante, número de moles también es constante y la temperatura también es constante, ya que es un proceso isotérmico, la temperatura no cambia. Y tendríamos la integral del diferencial de volumen entre volumen. Al realizar esta integración nos quedaría que esto sería igual al logaritmo neperiano del volumen que va desde un volumen inicial hasta un volumen final. Reemplazando tendríamos este volumen final, lo reemplazamos en vez de volumen B, sería logaritmo neperiano de volumen final. Menos este volumen inicial lo reemplazamos en vez de B, sería logaritmo neperiano de volumen inicial. De tal forma que esto lo podemos expresar como logaritmo neperiano de volumen final sobre volumen inicial. En este caso el volumen final es el volumen B sub 3, por lo tanto acá podemos escribirlo como el volumen B sub 3 y el volumen inicial sería el volumen B sub 2 y eso es lo que colocamos acá. Ahora el valor de R sería igual a todo este valor numérico, ¿sí? Ya que la temperatura está en Kelvin, N número de moles, trabajo siempre lo vamos a calcular en joules y de todas estas opciones lo que más se ajusta sería esto, ¿no? Para llevarlo a las unidades que deseamos, que multiplica a la temperatura T, la temperatura es constante y es igual a 193.7 Kelvin, que multiplica el número de moles, que sería 16 moles, y que multiplica el logaritmo natural del volumen 3, y ese volumen 3 es 0.4 metros cúbicos, dividido entre el volumen 2, que sería igual a 1.2 metros cúbicos. Eliminamos moles con moles, Kelvin con Kelvin y metros cúbicos con metros cúbicos, y al desarrollar esto nos saldría que el trabajo de 2 a 3 es igual a menos 28.309.3 joules. Esto lo colocamos acá. Ahora podemos calcular también el calor de 2 a 3, lo único que hacemos es reemplazar acá, ¿no? Y este calor de 2 a 3 sería igual a menos 28.309.3 joules. Muy bien, ahora vamos a calcular el trabajo y el calor de 3 a 1 y para eso vamos a utilizar esta primera ley de la termodinámica, esta ecuación, ¿sí? Y donde tendríamos que el calor de 3 a 1 es igual a la variación de la energía interna de 3 a 1 más el trabajo de 3 a 1. Estamos reordenando esta ecuación para el tramo de 3 a 1. Sabemos que el trabajo es igual a esta integración, ¿sí? Donde el trabajo a volumen constante sabemos que es igual a 0. Ya ni siquiera hace falta desarrollar esto, ¿no? El trabajo es igual a 0 y eso es lo que colocamos acá. Nos están pidiendo el trabajo y el calor. Ya estamos calculando el trabajo de 3 a 1, ya que es un proceso isocórico a volumen constante y el trabajo es igual a 0, ¿sí? Y el calor sería igual a variación de la energía interna, en este caso, donde ya habíamos calculado la variación de la energía interna de 3 a 1, por lo que podemos decir que el calor de 3 a 1 sería positivo 35.353.2 joules. Es decir, el sistema gana energía en este tramo, ¿no? De 3 a 1. Ahora, también podemos utilizar esta ecuación, ¿sí? Donde tenemos el calor que se puede calcular con el calor específico a presión constante, o el calor también se puede calcular mediante esta ecuación con el calor específico a volumen constante. Acá tenemos del tramo de 3 a 1
Entonces, utilizando esta ecuación sería el calor del tramo de 3 a 1 y la variación de la temperatura también sería del tramo de 3 a 1, ¿no? Donde la variación de la temperatura sería básicamente la temperatura final, es decir, temperatura T sub 1 menos la temperatura inicial, que sería la temperatura T sub 3. Entonces, el número de moles sería 16 moles, calor específico a volumen constante ya lo habíamos calculado. La temperatura T sub 1 es 300 Kelvin. La temperatura T sub 3 sería 193.7 Kelvin. Al realizar esta resta sale 106.3 Kelvin. Eliminamos moles con moles y Kelvin con Kelvin. Y finalmente este calor nos sale en joules y podemos ver que nos sale exactamente la misma respuesta que ya habíamos calculado. Que Dios los bendiga.